Entonces, en la clase de hoy vamos a coger un problema nuevo y vamos a demostrar que es NP completo. El problema nuevo que vamos a tomar se llama el problema de programación entera. En inglés se dice Integer Programming y por eso la abreviación es IP, programación entera. En español sería P, pero usamos IP, que es la abreviación en inglés, programación entera. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando a uno le presentan un problema nuevo y le dicen que tengo que averiguar si este problema es complejo o no? Pues lo primero es entender el problema. Si uno no entiende el problema, cómo son las entradas, cómo son las salidas, pues es muy difícil trabajar con él. Hay que estudiarlo, hay que entender cómo funciona. Y luego, cuando uno dice, yo creo que este problema es complejo, entonces habrá que coger el problema y mostrar que es un problema NP. Luego mostrar que es un problema NP duro y entonces concluir que es NP completo. Y eso es lo que vamos a hacer la clase de hoy con este problema. Lo primero, todos los problemas que vamos a tomar aquí son problemas de decisión, o sea, son problemas de sí o no. Inclusive los problemas de optimización se vuelven problemas de decisión. Ya van a ver, por ejemplo, este es un problema de optimización que lo vamos a ver como un problema de decisión. Entonces, ¿en qué consiste el problema de programación entera? Es muy sencillo. La entrada es un conjunto de variables enteras, 1, 2, 3, 5, 8, 80 variables enteras, cualesquiera, un conjunto de desigualdades sobre esas variables. La primera para definir su rango, por ejemplo, uno puede decir que esas variables son menores que 50 o mayores que 10, cosas de ese estilo. Y unas restricciones que deben cumplir entre ellas. Una función f sobre esas variables que hay que optimizar, en este caso, por ejemplo, maximizar. Y entonces hay que buscar si existe, y hay un entero b, y un entero b. Esa es la entrada. Un conjunto de variables, 3, 5, 8, 80. Un conjunto de desigualdades sobre las variables, desigualdades sobre las variables, y una función que hay que maximizar, y un valor entero b, que es como la cota como no es un problema de máximo, como no voy a preguntar por el máximo, sino voy a preguntar es si habrá alguno que pueda conseguir este valor la función pueda conseguir este valor o más, por lo que estoy de acuerdo en un problema de decisión. Y entonces el problema es, ¿existe alguna asignación de enteros de las variables de tal forma que cumplan todas las desigualdades y la función al evaluarla en esos valores es mayor o igual que b? O sea, no voy a buscar el mayor, pero voy a buscar que sea superior o igual a un número dado. Ese es el problema de programación entera. Como digo, lo primero que hay que hacer es estudiar los problemas y la mejor manera de estudiarlos viendo ejemplos, como un problema, otro problema, etc. Entonces voy a mostrarles un ejemplo o unos ejemplos y luego con Sócrates vamos a jugar con otro para ver si entendimos bien en qué consiste el problema. Entonces, ¿qué es un problema? Este es el primer problema de programación entera que vamos a ver. Tiene dos variables, B1 y B2. Entonces ya les digo, dos variables. Desigualdades. La variable 1 es mayor o igual que 1, la variable 2 es mayor o igual que 0. Otra desigualdad. Sumar la 1 con la 2 debe ser menor o igual que 3. Esas son mis tres desigualdades, no hay más desigualdades en este problema. Mi función de todas las variables son B1 y B2, es igual a multiplicar dos veces por B2, es decir, la función que quiero maximizar es dos veces B2. B1 no cuenta en esa función, no lo quisimos poner, no cuenta. Y la cota mínima que quiero conseguir es B igual a 3. B mayúscula igual a 3. O sea, quiero saber cuál es mi problema. Entonces, si existen valores de las variables B1 y B2 que cumplen estas desigualdades, tales que esta función, que es 2 veces B2, en esas variables que escoja, da 3 o da mayor o igual que 3. Entonces, existen valores que es de B1 y B2 mayores que 1, mayores o iguales que 0, que sumados de menores o iguales que 3, y que esta función evaluada en B2D, que es 2B2, sea mayor o igual que 3. Entonces, la respuesta es sí. Por ejemplo, si B1 vale 1 y B2 vale 2, entonces fíjense que 1 es mayor o igual que 1, 2 es mayor o igual que 0, 1 más 2 es menor o igual que 3, ¿cierto? F de B sería F2B2, 2 por B2 daría 4, y 4 es mayor o igual que 3.
Entonces, sí, tengo valores que satisfacen el problema. B1 igual 1 y B2 igual 2. O sea, para esta instancia del problema de programación entera, mi salida sería sí, ese es un problema que tiene solución. O sea, esta es una instancia positiva de este problema de decisión. ¿Listo, muchachos? Este es un problema muy sencillo, claro, no hay muchos valores posibles, entonces es muy fácil de analizar. Eh, Hubiera podido ser B1 igual a 1 y B2 igual a 0. Eso también cumple estas desigualdades. Pero f de eso daría 2 por 0, daría 0, no es mayor o igual que 3, entonces no me servía. Hubiera podido ser B1 igual a 1 y B2 igual a 1. Pero igual también cumple las desigualdades, pero 2 por B2 me daría 2, no es mayor o igual que 3, o sea que no me cumple esa parte. Hubiera podido ser B1 igual a 1 y B2 igual a 2, ya ahora, hubiera podido ser B1 igual a 2 y B2 igual a 1, igual, B1 igual a 2 cumple con esto, y B2 igual a 1 cumple con esto, y la suma da menor o igual que 3, pero f de B2 daría 2, no cumpliría con eso. Luego, B1 igual a 2 y B2 igual a 1, aunque cumple las desigualdades, no cumple con que f de B sea mayor o igual que 3. Entonces tampoco me serviría. Y así puedo probar y de pronto puedo ver que si B1 es 1 y B2 es 2, por ejemplo, que también cumpliría, B1 es 1, B1 es 2 y B2 es 2, no me serviría porque aquí me daría 4 y 4 no es menor o igual que 3, entonces ya no hay más soluciones posibles y entre las poquitas que encontré, pues la que dio mayor o igual que 3 fue esta, luego esta instancia es positiva. ¿Listo? Ese es un problema de programación entera. Otro problema de programación entera sería este, en el que ya B no vale 3, sino B vale el mismo, pero con B igual a 5. Entonces la pregunta es si es posible encontrar una solución para él. Esta es una instancia diferente. ¿Por qué es diferente? Porque aunque tiene las mismas restricciones, las mismas desigualdades, tiene la misma función, la cota es diferente. Entonces la instancia es diferente porque cambié la cota. Ahora B es igual a 5. Y la pregunta es si existe una solución tal que f de b sea mayor o igual que 5. Entonces, la respuesta en este caso no, esta es una instancia negativa. ¿Por qué? Pues haciendo el mismo análisis que hice ahorita, porque las soluciones son muy poquitas. Entonces, eh, para que f de 2 por, o sea, 2 por B2 sea mayor o igual que 5, necesito que B2 sea mayor o igual a 2, porque si no, no me sirve. Mayor que 2, perdón, porque si es 2 no me sirve. Y si B2 es mayor que 2, entonces sería 3 en adelante, porque recuerden que son variables enteras, y si B2 es 3 o más, y le sumo B1, que debe ser mayor o igual que 1, pues eso me va a dar mayor o igual que 3, luego no me va a dar menor o igual que 3, entonces no me sirve. Entonces no hay solución, no hay una solución. Luego, para esta instancia, el problema de programación entera, esta es una instancia negativa, o sea, no existe solución. ¿Listo, muchachos? Digamos que entendimos el problema de programación entera. Entonces, para ver realmente si lo entendimos, les voy a pedir el favor de entrar a Socrative. Recuerden, entran a Socrative con el salón es JFDFV. Se unen en español, en inglés, da lo mismo. Y ahí están esperando a que una actividad comience. Y yo la voy a comenzar por aquí. Iniciar una prueba. Entendimos IP. Y entonces vamos a hacerla moderada por mí, ordenar las respuestas. Sí, entonces ya debieron, si pusieron su identificador, el que quieran, entonces aquí les debió salir la primera pregunta. ¿Sí? Las respuestas les salen en diferente orden a la que yo les estoy mostrando. La pregunta es, considere el siguiente problema de programación entera. Las variables enteras son x1, x2, x3, x4. Las desigualdades son x1, x2, x3, x4 son mayores o iguales que 0. x1, x2, x3, x4 son menores o iguales que 1. 3x1 más 6x2 más 5x3 más 5x4 es menor o igual que 12. La función x1 es 15x1 más 25x2 más 12x3 más 10x4 para que vean que sí se pueden usar las cuatro variables. La cota
b igual a 25, y entre las siguientes escoja las que son soluciones. Entonces ustedes escogen las que son soluciones, y contestan, ahorita miramos sus soluciones. ¿Cómo van a contestar esto? Pues no sé, como quieran. Pueden coger una hojita, rayarla, hacer cuentas, no sé qué. Pueden usar un Excel y montar esa cosa. Pueden hacer lo que quieran. A mí lo que me interesa es saber si entendimos el problema o no. Entonces yo quiero saber si esta es una posible solución a ese problema o no, si esta es, si esta es, si estas las que son. Entonces, o ustedes simplemente ensayan, tintin, y les da como quieran. La pregunta es si, cuáles de estas son soluciones a este problema. Si no hay ninguna que sea solución, se me olvidó poner esa opción. Si no hay ninguna que sea solución, se me pone esa opción, no hay, pues no contestan ninguna. El nombre de la clase en Socrative es JFDFV, ya le escribo, ya te escribo por el chat. Eso, JFDFV, gracias Carlos. Me parece muy bien que estén reflexionando bien, que ya hay uno que contestó, porque el primer paso para probar que un problema de NP completo es entender el problema. Si uno no lo ha entendido, es como lo va a probar que es NP completo, si no lo ha entendido. Lo primero que hay que hacer es entender el problema. Y tal vez jugar con varias instancias y hacer una y hacer otra y decir, ya voy entendiendo cómo es que es. Y encontrar o sentir dónde está la complejidad, dónde es que me demoro para resolver este problema, qué es, por qué es que me demoro para resolverlo. Porque cuando uno logra percibir eso, uno dice, sabe que sí, yo creo que este problema es complejo, lo voy a probar que es complejo. Pero, y si uno probándolo y mirándolo dice, pues, como hicimos la semana pasada, esto parece que se soluciona haciendo esto, chan, 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 chan. Y, entonces, y uno después logra ver que sí se soluciona así, entonces, pues, ¿para qué va a probar que es complejo si ya encontró una solución fácil? Entonces, por eso es muy importante entender los problemas. No trabajen sobre un problema sin haberlo entendido, porque entonces no saben, no van a lograr pasar adelante. Ahora, a esta altura del partido, donde ustedes están en el semestre que estamos, entenderlo significa de alguna manera entender los modelos, no entender ¿cómo se llama? El lenguaje natural, sí, hay que, no, entender cómo son las entradas, cómo son las salidas, cómo se escriben las entradas, cómo las salidas, y ese tipo de cosas, porque ustedes ya están grandes para modelar, se la han pasado modelando en la carrera desde chiquitos hasta grandes, porque todos los lenguajes, todas las cosas que hacen lenguajes de programación son modelos de alguna realidad que quieren modelar. Luego, en estos momentos ustedes ya pueden escribir, entender las cosas escritas más formalmente, sin ningún problema grande, por lo menos. Todas estas cosas, además pedagógicas, seguro que las pueden escribir y entender. Entonces, yo no les escribí, no les escribí, les dije, escribí un problema con variables y cosas, no me puse a decirles de dónde salió ni el X1, ni por qué sume, ni por qué reste, nada. Alguien modeló y ese es el problema que yo. ¿Tiene soluciones o no? Llevo 14 respuestas. Tengo 42 conectados. Sin Robinson y yo somos 40 conectados. En el Zoom tengo 33 conectados según esto en el Socrative. Sería bueno que todos se puedan de conectarse, pero si alguien tiene problema para conectarse, haga el jueguito a mano y después mira y se va mirando con respecto a las soluciones de los otros. Ay, Tampoco. profe, disculpe, ¿eran varias? Yo cogí Sí, una puede haber nomás. varias, puede haber varias, Bien. puede haber varias, puedes escoger varias. Porque fíjense que este problema, que es un problema de decisión, es saber si existe un valor de las variables de x1, x2, x3, x4 que cumpla con todo esto, pues puede que no haya un valor, como en el ejercicio que hicimos ahorita con el que entré, puede que haya varios valores de variables que cumplan con eso. O sea, puede haber varios soluciones a este problema. Cada solución es como un certificado de que este problema hay que responder que sí, porque encuentro unos valores que f de eso da mayor o igual que 25. No tiene que ser una sola, puede haber varias. ¿Sí?
Como puede que con todas las que uno ensaye no dé y no dé y no dé. Y entonces uno dice, será que no hay o será que no la he encontrado? Llevo 20. Sigo con calma. Llevo 21. Llevo 23, 25. Voy a esperar 30 segundos más. 26. 28, eso. 4, ¡pum! Se acabó. Entonces miremos los resultados. Entonces, la mayoría contestó la I y el C. Algunos contestaron el B y el D. Y entonces miremos por qué los verdes están verdes y los rojitos están rojitos. Pero bueno, la mayoría contestó los correctos, pero ojo, se equivocaron en algunos. Entonces miremos, eso es lo que vamos a entender el problema. Entonces, entender dónde nos equivocamos para entender, ya sé qué es lo que hice mal. Entonces, la primera es x1 igual 0, x2 igual 1, x3 igual 0 y x4 igual 0. O sea, solo uno vale x2. Entonces, obviamente cumplen con que están entre 0 y 1. Luego, estas desigualdades se cumplen. ¿Sí? Y aquí esta formulita es solo 6 por 1, porque las otras dan 0. 6 por 1 da 6, 6 es menor o igual que 12, luego no hay problema, se cumplen todas las restricciones, efectivamente. Y cuando hago f, entonces me da 15 por el primero que es 0, más 25 por el segundo que es 1, o sea, da 25, 0 y 0 da 25. O sea, este cumple que f de x de 0, 1, 0, 0 da mayor o igual que 25, da exactamente 25. Luego, correcta esta. Esta, 0, 0, 1, 1, las que son 1 son el 3 y el 4. Entonces, estos dos no suman. El 3 suma 5, el 4 suma 5, 5 más 5 da 10, es menor o igual que 12, luego cumple esta desigualdad. Y el 12 más 10 da 22. 22 no es mayor o igual que 25, por lo tanto, este señor, el B, los que contestaron el B, se está equivocado porque F de 0011 da 22 y 22 no es mayor o igual que 25. Por lo tanto, este señor no es una solución para este problema. ¿Listo? Ahora, como ya encontramos una solución para este problema, quiere decir que esta instancia es positiva. Es decir, acuérdense que el problema de decisión es, ¿existirán X1, X2 tales que pase esto? Y la respuesta ya es sí, porque ya encontré una solución. ¿Sí? Si hay 50 o si hay dos soluciones, igual la instancia es positiva, porque hay por lo menos uno que cumple con eso. El tercero es 1, 0, 1, 0, o sea, el primero y el tercero. 3 más 5 daría 8, menor o igual que 12, no hay problema. Y aquí daría 15 más 12 da 27, que es mayor o igual que 25. Luego, efectivamente, el tercero cumple con las restricciones con que f de esa asignación da mayor o igual que 25 porque da 27. Y el cuarto es 1, 0, 1, 1. Entonces, 1, 0, 1, 1 también cumple, daría 15 más 12, 27 más 10, 37. Luego, f de eso da mayor o igual que 25, no hay problema. Pero 3 más 5 daría 8, más 5 daría 13, no es menor o igual que 12. O sea que este de abajo no sirve porque no cumple todas las restricciones, particularmente no cumple esta restricción. Entonces el de abajo no sirve. ¿Listo? Quedó clarísimo entonces la explicación lo que dice es eso. Entonces quedó claro que, que esta instancia es una instancia positiva porque hay al menos una solución y también ya entendemos por qué algo es solución o no. Algo es solución si cumple las restricciones y cumple
que f evaluado en estos valores da mayor o igual que el b que me pusieron. Entonces miremos el siguiente ejercicio que les está saliendo en este momento. Entonces ahí les presento otro problema, o el mismo problema, realmente es el mismo problema, solamente que B es diferente. B ahora es 42. Y entonces la pregunta es, esta instancia la cambié, ¿no? Porque cambié un pedacito de la entrada del B, entonces cambié la instancia. La pregunta es, ¿esta instancia a veces es positiva, a veces es negativa? Esta es una instancia positiva, esta es una instancia negativa de IP. Y simplemente ustedes escogen la que crean que es correcta y la analizamos. Entonces, a jugar con el problema, con estas cosas, es lo que yo llamo entender el problema. Si uno no entiende un problema, es muy difícil de dar funcionar una demostración porque si no ha entendido el problema. Siete, llegó 8, 9. Ahí van, ahí van. Los que no se han conectado al Socrative porque el internet de la casa no les alcanza o por alguna cosa de esas, por favor, háganlo a mano y juegan con los resultados y se comparan con los resultados, así no estén respondiéndole a la máquina. Bueno, 18. 26, 30 segundos más, 28, 29, a ver otro, y cuando abrimos esto, 30, listo, nuestros resultados. Entonces, miren, está dividida la decisión, ¿sí ve? Entonces, la mayoría dijo que es una instancia negativa de IP, y esa es la respuesta correcta, ya vamos a analizarlo por qué. Algunos escribieron que es una instancia positiva de IP, luego a ellos les debió dar, ahorita preguntamos por qué, y algunos escribieron que es una instancia a veces positiva, a veces negativa de IP. Entonces, empiezo por aclarar la última. El problema es un problema de decisión. Por ser un problema de decisión, dada una instancia, la respuesta es sí o no. O sea, o es una instancia positiva o no es una instancia positiva. O es una instancia positiva o es una instancia negativa. Igual, da lo mismo. Si no es positiva es porque es negativa. No hay otra opción. No es que a veces es positiva y a veces es negativa. Eso es imposible. Porque, ¿qué significa que sea una instancia positiva? Significa que hay al menos una combinación, unos valores de X1, X2, X3, X4 que cumplen las restricciones y que cuando evalúo la función objetivo en ellos me da mayor o igual que 42. Si hay 1, 10, 50 o 100 valores de esos, eso igual significa que la instancia es positiva, no significa que en los que no la instancia es negativa, no. La instancia es positiva si al menos hay una combinación que funcione, y yo digo que es positiva. Ya. Ahora, si ninguna combinación de valores funciona, entonces yo digo que es negativa, y ya. Y solo hay esas dos posibilidades. O alguna combinación de valores cumple con todo eso, o ninguna cumple con todo eso. Si alguna cumple con todo eso, es una instancia positiva.
Si ninguna cumple con todo eso, es una instancia negativa. No hay, es que a veces es positiva o a veces es negativa. No, cada instancia o es positiva o es negativa. Hice esta pregunta precisamente porque uno tiene la tendencia a pensar que es que cuando encuentro solución sí, cuando no encuentro solución no, o que hay unas que son solución y otras que no, y entonces, como hay unas que son solución, entonces así, no, lo que es positivo es en la instancia del problema, o sea, si la respuesta al problema es si hay una solución o no hay una solución, y no hay otra respuesta posible. Ahora, para poder decir que es una instancia positiva, es necesario exhibir x1, x2, x3 y x4 que cumplan con todo, y con b igual a 42, y con f de eso mayor o igual que 42. Entonces, no sé si alguien que contestó que era positiva quisiera exhibir su solución. No sé si quedó entendido claro, José David, porque me dijo sí, pero luego me preguntó. Entonces, no sé si quedó claro, José David, que es positiva si hay alguna combinación de valores que funcione. Entonces, si alguien encontró, listo, listo. Si alguien encontró, Sí, profe, entendido. pero entonces los que escribieron es una instancia positiva de IP, tienen un X1, X2, X3, X4 candidato para mostrarme que es positivo. Y yo lo evalúo rápidamente porque como este problema yo sé que es NP, lo puedo verificar muy rápidamente. Solo es que me digan X1, X2, X3 y X4. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? Eso, no hay forma, pero entonces, si uno dice que es negativa, entonces es más difícil de probar, porque dice, es negativa, no, porque no hay forma de obtener, como lo escribió Walter, no hay forma de obtener B con los valores asignados, de obtener F de eso mayor o igual que 42, lo dice Walter. Pero, ¿cómo demuestro yo que eso es verdad? Que no se puede. Entonces, como este es un ejercicio chiquito, y para prepararlo, ¿yo qué hice? Les voy a mostrar lo que yo hice. Entonces yo lo que hice fue un Excel. Yo hice un Excel, aquí donde están, no sé si alcanzan a ver, les voy a poner más grande esto. Yo hice un Excel, aquí están X1, X2, X3 y X4, que pueden tomar valores o 0 o 1, porque las desigualdades dicen que es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces, como son 4 variables que pueden tomar valores 0 o 1, sus posibles valores la posible combinación de valores son 2 a la 4, que son 16. Entonces aquí están las 16 posibles combinaciones de valores, o todo 0, 1, 0 y 1, ahí están todas las combinaciones, son 16. Y para cada combinación calculé en esta columna la restricción, la de 3 por el 1, más 6 por el otro, más 5 por el otro, más 5 por el otro. ¿Sí? Eso fue lo que hice, y luego calculé la función que es 15 por el 1, más 25 por el otro, más 12 por el otro, más 10 por el otro. ¿Sí? Y puse de verde los que me daban que cumplían la restricción. Entonces los menores o iguales que 12 los puse en verde, ahí están. Puse en rojo los que cumplían, no, entonces entre los verdes escogí el de mayor F, aquí daba 0, 10, 12, 22, 25, 31, 37, 15, 25, 27, 40. Entonces el de mayor F es este que marqué rojito. Entonces yo ya sé, 1, si pongo B mayor que 40, imposible, no hay solución, porque los únicos que cumplen la restricción de ser menor o igual que 2 esa suma son los verdes, y los verdes el que tiene más es 40. Entonces cuando hice el ejercicio, pues yo puse aquí 42 porque yo ya había hecho este otro ejercicio y aquí tengo todas las soluciones, y viéndolas todas encontré que no había ninguna que sirviera con B igual a 42. ¿Sí? Esa es la manera, eso es una manera de mostrar que la instancia es negativa. Mire, entre todas las soluciones las probé todas y ninguna funcionó, ¿cierto? Ahora mi pregunta es, ¿cuánto es probarlas todas? En este caso, como eran 4 variables de valores entre 0 y 1, pues probé 2 a la 4, que son 16. Si en la vida real un problema tiene, no sé, 20, 50, 15, poquitas, 15 variables, pues tendría 2 a la 15 posibles valores que probar. Y cuando usted hace 2 a la 15 y 2 a la 20, 2 a la 200, y el problema es de 200, pues el problema se le va volviendo imposible de abordar de esta manera. Así es que se puede abordar cuando la cosa es sencilla, como en estos casos. Para estudiar los problemas, estudiar problemas sencillos es bueno. Pero ustedes ya ven entonces dónde está la complejidad del problema. La complejidad del problema está en que
para decir que es positiva hay que encontrar una que sí, pero para decir que es negativa, que también lo tiene que hacer, habrá que probar que ninguna funciona. Y probar que ninguna funciona por la fuerza bruta, que es probar todas las funciones, todas las posibilidades, a ver si alguna funciona, típicamente es explosivo, es exponencial, es combinatorio, es larguísimo, y entonces un problema del tamaño del mundo real es imposible probarlo así. Pero para efectos de este curso, que lo que queremos es entender lo que significan las cosas, pues podemos jugar con estos problemas así y entenderlos. Y uno juega con instancias pequeñitas y las entiende. Cuando logra entender cómo funcionan las pequeñitas, las grandes lo que pasa es que son más grandes, pero típicamente funcionan parecido. Porque lo que hace que esto sea complejo es que crezca el tamaño de la entrada, no que las entradas sean más difíciles o más fáciles. Todas son igualmente difíciles o igualmente fáciles. Solo que el tamaño de la entrada es lo que hace que la cosa explote de estos problemas NP completos. Entonces, la solución, la correcta, esta es una instancia negativa de IP. Entonces, a esta altura esperaría que todos tuviéramos claro qué es el problema IP. ¿Qué pregunta hay por aquí? Hay más, las operaciones, no, crecen no es el número más que las operaciones hay que multiplicar 4 y hay que multiplicar, sumar aquí 4. Las operaciones no son tantas más. Lo que son más son las posibles soluciones. Entonces, si mi número de variables es mayor, el número de soluciones es muchísimo más grande, posibles. Las que tengo que explorar son muchas. Y si los exploro a fuerza bruta, que es, las genero todas y voy mirando cuál funciona, pues primero falta que encuentre una. Falta que la encuentre rápido si la hay. Y si no hay, entonces voy a pasar por todas antes de, exacto, José David, esa es. Y si no, y si voy a pasar por todas, entonces me voy a demorar mucho. Por eso uno necesita encontrar la complejidad. Y si la complejidad es exponencial, eso quiere decir que, voy a poner un filtro aquí del ruido porque llegó, está pasando por atrás una cosa. Ah, ya no tengo filtro, ya no tengo, bueno. Entonces, lo que ya está claro en qué consiste el problema de IP, ¿cierto, muchachos? Entonces, voy a dejar de grabar ahí. Lo primero es entender el problema.